les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén y amén. Vamos a recibir de pie a nuestro pastor, que trae el mensaje, un anuncio importante. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para la reflexión de este momento. Señor, estamos ante ti, Padre, para poder reflexionar en tu palabra, pero más que eso, para escuchar tu voz. Háblanos a través de esta palabra revelada a nosotros y que el mensaje, Señor, lo podamos entender, lo podamos comprender, pero sobre todo poner en práctica en nuestra vida diaria. Nos encomendamos a ti para estar atentos a lo que nos tienes que decir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este capítulo número 9 vamos a encontrar algunos elementos importantes que van a dar sentido a lo que el ministerio de Jesús viene a hacer. El primero de ellos es el envío de los 12, ¿sí? Él los envía para predicar, para sanar a los enfermos y para empezar a desarrollar el ministerio. Recuerden, hermanos, que el proceso es: primero son discípulos y después son apóstoles. Es decir, primero aprenden y después tienen que enseñar. Y en ese sentido, entonces, el Señor Jesús va preparando a los suyos. Viene también la muerte de Juan el Bautista, y que es un evento de igual manera importantísimo en la vida del pueblo de Israel. La alimentación de los 5,000, y el punto anterior a la lectura que hicimos es la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y cuando nosotros analizamos esta pregunta, hermanos, tendríamos que considerar cuál es nuestro concepto de Jesús, qué es lo que pensamos de él, pero también, haciendo un poquito, entrando en el mundo de las especulaciones, nos preguntaríamos: ¿y Jesús qué decía de sí mismo? ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Cómo se presentaba a la gente? Y si se dan cuenta y lo recuerdan, hermanos, pocas veces el Señor Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Normalmente se presentaba como el Hijo del Hombre, ese aspecto de la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, decir que era el Hijo de Dios implicaba muchas cosas. Y en este pasaje, hermanos, encontramos un anuncio que es importante porque va a recordar la razón de ser de su ministerio. Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué les encargó que guardaran silencio? En lo que se acababa de decir: tú eres el Cristo de Dios, ¿sí? Es decir, el enviado. Claro, Lucas no nos da tanta información, pero si vamos a Mateo, ahí sí nos va a ampliar un poquito más la información. ¿Por qué? Porque recuerden que Mateo tenía el propósito, tenía el interés de que el pueblo de Israel reconociera a Jesús como el Mesías. Y esto es precisamente lo que ahora Jesús les está diciendo, que no vayan ni lo digan. Lamentablemente, y no para Jesús, sino para la gente, ellos nunca guardaron silencio con respecto a lo que hacía Jesús. Si ustedes recuerdan, sanaba enfermos y les decía: no digas nada, simplemente lleva tu ofrenda allá en el templo y ofrece el sacrificio al Señor. Pero ninguno le hizo caso y todo el mundo empezaba a hablar acerca de lo que había pasado en su vida.
Y aquí les empieza a decir, ¿saben qué? No digan a nada esto. Y viene ese mensaje. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Este mensaje contiene 3 elementos importantes, cuando menos. El primero de ellos es el padecimiento que tenía que sufrir el Señor Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y Jesús ya había padecido desde antes muchas cosas, hermanos. Simplemente, ¿qué fue lo primero que padeció Jesús? Y vamos a hablarlo en un sentido positivo. Padeció el dejar la gloria que tenía con el Padre, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Vislumbrando a la Trinidad en la eternidad, Jesús estaba tranquilo con el Padre y con el Espíritu Santo. Estaban en esa comunión perfecta, en esa comunión integral entre ellos, y no había necesidad de absolutamente nada. Sin embargo, el deseo de Dios era manifestarse en algo y en alguien, que tiene que ver con todo lo que creó y con nosotros. Pero bien, entonces, y Pablo lo refleja muy claramente allá en el himno que escribe en Filipenses capítulo número 2, cuando dice que el Señor dejó su gloria, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y tomando la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a lo largo de su vida, el Señor Jesús padeció muchas cosas, hermanos. Yo creo que si nos ponemos a hacer un análisis de todo lo que Jesús padeció, realmente, hermanos, nosotros con nuestros problemas nos quedaríamos cortos. O díganme, ¿ha pesado sobre ustedes una orden de muerte? Yo creo que no. Y sobre Jesús sí, y fíjense, siendo bebé, allá con el edicto de Herodes. Porque Herodes no era matar a los niños nada más así porque sí, era matar al que había sido llamado el rey de los judíos, al que le habían dicho dónde ha nacido ese rey. Entonces hay una persecución en su contra. Y a lo largo de su ministerio, el Señor Jesús se va a enfrentar a muchas situaciones que lo hicieron padecer. Inclusive, antes de ser entregado, dice la Escritura que estando en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando y era tanta la angustia que tenía que empezó a sudar, y dice el texto que su sudor era como gotas de sangre. No eran gotas de sangre, porque algunos han dicho que Jesús ahí sudó sangre, no, sino está haciendo la comparación del tamaño de las gotas del sudor con las gotas de sangre. Pero fue mucha la angustia del Señor Jesús. Y bueno, aquí en este momento nosotros podríamos decir, bueno, sí, Jesús tiene que padecer, pero todavía le faltaba lo más importante. Entonces viene la realidad para Jesús. Primero, entonces, que padezcan. Número 2, el otro elemento de este mensaje. Que sea desechado, y fíjense, 3 personajes menciona: ancianos, sacerdotes y los escribas. Fíjense nada más. Líderes de Israel. Los ancianos eran los que se encargaban prácticamente de llevar a cabo las leyes, de ejecutarlas y vigilar que se ejecutaran las leyes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando había un homicidio de cualquiera, ¿ante quién se tenían que llevar a las personas? Ante los ancianos. Ya lo habíamos comentado, el hijo rebelde y contumaz se tenía que llevar ante los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos, digámoslo así, que ellos eran los que aplicaban las leyes. ¿Sí? Los sacerdotes eran los encargados de la comunión entre el pueblo de Israel y Dios. Eran, digámoslo así, los intercesores entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque a ellos llegaban para entregar la carne que iba a ser ofrecida en sacrificio, y ellos a su vez iban a pedir el perdón de pecados, por ejemplo, cuando tenían que ver con esto. Pero no solamente con eso, sino con todas las celebraciones en el pueblo de Israel. El tercer grupo, hermanos, los escribas. Son aquellos que se dedicaban a estudiar la Escritura, y también dentro de los escribas estaban los copistas. ¿Se acuerdan quiénes eran los copistas? No los que bebían en la copa, sino los que copiaban el texto. Y la labor de los copistas no era nada sencilla, hermanos. No era nada sencilla. ¿Por qué? Porque tenían el texto por un lado y la hoja, para nosotros la hoja en blanco por otro lado, y tenía que ir escribiendo palabra por palabra, letra por letra.
Y créanme, hermanos, que el hebreo del Antiguo Testamento no era fácil. No era fácil, ¿por qué? Porque para empezar, el hebreo no tiene vocales. ¿Sí? El alefato griego no tiene, hebreo no tiene vocales. Le hicieron unos agregados de unos puntitos y unas rayitas debajo de algunas letras para que sonara con vocal, porque si no sería complicado decir las palabras. Simplemente, así como está el término de Jehová, que para nosotros ya es traducido como o transliterado como Yahvé, pero sin esos puntos y sin esas letras no es tan fácil leerlo. ¿Por qué? Porque más o menos hagan de cuenta que es la Y, una H, una W y una H. A ver, léanlo. No hay manera. Pero entonces los copistas tenían que ir letra por letra, palabra por palabra, escribían una palabra, terminaban y había que revisarla. La escritura no era como la nuestra de izquierda a derecha, ellos es de derecha a izquierda. Entonces no era fácil, pero a lo que voy, y hermanos, tiene que ver con estos tres elementos. Es gente que conocía de la palabra, al final de cuentas, conocían la palabra, sabían perfectamente el contenido. Claro, en ese momento para ellos todo el Antiguo Testamento. ¿Y hacia dónde apunta el Antiguo Testamento, hermanos? Apunta a Jesús, apunta al Mesías, pero ellos en la dureza de su corazón no quisieron reconocerle. Y al contrario, lo empezaron a perseguir, empezaron a estar en contra de él. Lógico, el Señor Jesús, digámoslo así, en términos humanos, hermanos, se ganó la antipatía de estos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque siempre les cuestionó. A los ancianos les cuestionó la aplicación de la ley. ¿Sí? Dentro de los ancianos estaba en otras ocasiones el grupo de los fariseos. Aquellos que imponían cargas, dijo el Señor Jesús, que ni ellos eran capaces de llevar. Los sacerdotes ya habían caído en una corrupción total. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿por qué Jesús corrió a los cambistas ahí de los atrios del templo, hermanos? Estaban coludidos con los sacerdotes, ¿pero en qué sentido? Bueno, si nos vamos a la ley, y aquí también no solamente eran los sacerdotes, sino también los ancianos. Porque ¿qué dice la ley acerca de los sacrificios, hermanos? Primero, cada jefe de familia tenía que apartar de su ganado el animal días antes de ser ofrecido en el sacrificio. Lo tenía que consagrar, ¿sí? Lo tenía que santificar y tenía que prepararlo para llevarlo al templo. No era cualquier animal, recuerden. Un animal, para empezar, era el primogénito, de entre todos los que había, el primogénito, sin manchas, sin enfermedades, el más robusto de todos ellos. O sea, había que seleccionar el animal que tenía que ser ofrecido en sacrificio y después llevarlo al templo. ¿Qué llevaban los judíos ante el Señor en el templo de Jerusalén, hermanos? No algo de ellos, sino lo que iban a comprar. ¿Sí? Lo que iban a comprar. ¿Y qué compraban? ¿Ustedes creen que compraban animales especiales? Animales que habían sido seleccionados, a lo mejor, vamos a decir, los sacerdotes tenían todo un rebaño y de ahí decían, bueno, vamos a escoger los mejores y los vamos a poner en venta. Yo creo que no, agarraban el que sea, ¿sí? Y ya llegaban y decían, este es el animal autorizado para poder ofrecerse en sacrificio, ¿sí? Igual en cuestión de las monedas que cambiaban. No recibían no es que no recibieran cualquier moneda, sino ahí hacían sus trampas en cuestión de los cambios. Ajá. Entonces, hermanos, el Señor Jesús les cuestionó todo esto. A los escribas que tenían que ver porque los escribas estaban más relacionados con la doctrina, el Señor Jesús también les cuestionó algunas cosas doctrinales. La principal de ellas es el no reconocimiento de Él como el Mesías. Ahora, esto del padecimiento de Jesús, hermanos, no es algo nuevo que el Señor les estuviera mencionando aquí y que haya dicho, bueno, ahora les voy a llegar con esta noticia. No, sino también era algo que ya estaba predicho. ¿Se acuerdan quién habló de los sufrimientos de Jesús? Isaías.
Isaías al final del capítulo 52 y los primeros versículos del 53 habla acerca de los sufrimientos de este personaje que iba a venir y que iba a tener que padecer muchas cosas, hasta desechado, dice, ¿sí? Y lo señala aquí, sea desechado por estos tipos de personajes, ¿sí? El tercer elemento de este mensaje, hermanos, pues es ya la finalidad de su vida en la tierra, que sea muerto y resucite al tercer día. 3 días tenía que pasar en el sepulcro y resucitar en gloria. En el Antiguo Testamento hay tipos. La tipología, hermanos, es un anticipo, por así decirlo, de lo que va a suceder en el futuro. ¿A quién le tocó una experiencia similar de 3 días? No en el sepulcro, pero sí en un lugar oscuro. A Jonás. Es el tipo del periodo de Jesús en el sepulcro, porque 3 días estuvo ahí dentro del estómago de ese gran pez, que muchos dicen que era una ballena. No sabemos, realmente no sabemos qué era, pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero sí hay ese tipo. Y Jesús está anunciando aquí, entonces, hermanos, lo que va a ser el mayor de los padecimientos para él en esta tierra, la muerte, pero también la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque no se puede concebir el ministerio de Jesús si no es la muerte y la resurrección. Y Pablo lo resume perfectamente cuando dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de conmiseración porque estaríamos predicando mentiras. Y no es así. Entonces, hermanos, ante esta situación, fíjense, entonces, primero, el mensaje tiene que ver con los padecimientos de Jesús. Todavía faltaba que Jesús padeciera mucho. Que sea desechado, fue desechado y de acuerdo también a lo que se decía en las profecías, y que muriera y resucitara. Y si ustedes recuerdan, hermanos, la primera profecía mesiánica va enfocada en esto precisamente. Génesis 3:15 habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay nada que se salga dentro del plan de Dios. Sin embargo, los discípulos como que de repente se olvidaban de todo esto y no creían y no concebían que el Señor Jesús tuviera que morir en la cruz del Calvario. Pero ya está avisado, ya está avisado. Decía a todos, y después pasa, hermanos, a una, digamos así, algo así como que algo extra, ¿sí? Algo extra. El pilón, como decimos nosotros aquí en nuestro país. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El valor que le damos a nuestra vida y a Jesús. Y el Señor decía, debe cada uno, si me quiere seguir, debe negarse, debe tomar su cruz y entonces seguirse. Es decir, olvidarnos de nosotros. No somos ya nosotros. Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo el Señor. Entonces, hermanos, todo va orientado. La muerte, la resurrección, tiene sus consecuencias para nosotros de manera positiva. El saber que nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, sino del Señor. Pero el no buscar, el que ganemos cosas en esta tierra. ¿Qué será lo mejor que podamos ganar en esta tierra, hermanos? ¿Qué será? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un terreno? ¿Una inmensa fortuna? ¿Será lo mejor que nosotros podamos tener en esta vida? Y el Señor Jesús decía que no, que eso no era más importante, porque eso lo único que iba a lograr es que perdiéramos nuestra vida, porque íbamos a perder el sentido de la realidad de la vida eterna. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si tu corazón está en las cosas que perecen, hasta ahí llegó. Pero si tu corazón está en las cosas que a vida eterna permanecen, has ganado todo.
Realmente, hermanos, debemos darle la importancia a Jesús y a lo que implica el mensaje de salvación. Vivimos en una sociedad incrédula, una sociedad que se aleja cada vez más y más de Dios, una sociedad que es muy permisiva. Y lo hemos comentado, lo que hace 40 años era considerado como un pecado, hoy en día es considerado como bueno, e incluso hasta se promueve la práctica de muchas cosas que son pecaminosas ante los ojos de Dios, pero que ante los hombres ya no. Y la sociedad va de mal en peor. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sabemos, pero para nosotros, hermanos, el mensaje es claro, versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ya en otra ocasión Jesús había dicho, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero aquí nos agrega un elemento más. El que se avergonzare de mí, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y el Señor Jesús advirtió, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, aquí estoy, mira, hice esto, hice el otro, hice más allá, hice un montón de cosas. Pero el Señor les va a decir, no los conozco, quítense de aquí. Por eso dice, os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cuál muerte? Pues la muerte espiritual. Porque recuerden que cuando venga el Señor Jesús a instaurar su reino, unos van a estar con Él y otros van a estar en condenación eterna. Hermanos, debemos tener en cuenta cada una de las palabras de Jesús. Todas ellas se cumplen. Todas ellas tienen una razón de ser y un propósito, que no es otro más que la salvación nuestra. Y debemos proclamar al mundo que porque de tal manera Dios lo amó tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por nuestra culpa, ¿el Señor Jesús padecerá? Porque acuérdense lo que dijo, cuando lo hacen a este, mi hermano más pequeño, a mí lo hacen. Si bendecimos a alguien, estamos bendiciendo a Jesús. Si maldecimos a alguien, estamos maldiciendo a Jesús. ¿Haremos que Jesús padezca por nuestra culpa todavía? ¿Desecharemos a Jesús porque no le hacemos caso a lo que nos pide? ¿Y en qué tanto vale para nosotros la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Podremos decir que cada día tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y le seguimos? Ojalá que así sea, hermanos, y que podamos decir convencidos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el Señor nos bendiga.